Buenos días, mis amados amigos. Te saludo una vez más, tu amigo y hermano en Cristo Víctor. Es un honor, es un privilegio poder entrar a la intimidad de tu hogar a través de la palabra del Señor. Hoy en esta hermosa mañana donde el Señor nos ha regalado, gracias a su infinita misericordia, un día más de vida, démosle gracias a Dios. Aún sin merecerlo, el Señor nos despierta. Es gracias a su misericordia. Hoy vamos a continuar con la segunda parte sobre la humanidad de Jesucristo. Muchas personas, vuelvo y repito, como en el audio anterior, siempre miramos a Cristo, la parte espiritual, solamente la parte divina de Jesús. Pero debemos recordar que Jesús pensó, Jesús lloró, etcétera, etcétera. Y esto lo vamos a mirar a continuación en este nuevo estudio sobre si Jesús tenía una mente humana. Para estar de acuerdo con lo que estamos hablando, amados amigos, usted tome su Biblia, corrobore para que no sea engañado. Porque hay muchos predicadores que toman citas bíblicas y no están diciendo la verdad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52 y en Hebreos 5, 8, nos habla claramente sobre el hecho de que Jesús crecía en sabiduría. Dice que pasó por un proceso de aprendizaje tal como lo hacen las demás personas, los demás niños, cuando él nació del vientre de María. También aprendió a comer, a hablar, a leer, a escribir y a ser obediente a sus padres. Esa obediencia la podemos encontrar en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 8. Este proceso de aprendizaje ordinario fue la parte de la humanidad genuina de Cristo. Una vez más quiero hacer hincapié y recordarte que Jesús vino 100% hombre y 100% Dios. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, Él padeció igual que nosotros en estos tiempos. También podemos observar que Jesús tenía una mente humana, como la nuestra, como la suya, como la mía. Cuando habla del día en que Él volverá a la tierra, porque de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. El único que sabe cuándo vendrá es el Padre. Esto lo podemos corroborar en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Es por eso que le digo, tome su escritura, amado, para que usted pueda corroborar y no sea engañado. Y al mismo tiempo que usted estudia la Biblia, corroborando, usted se va sembrando la palabra del Señor, que es alimento para nuestra vida espiritual. Jesús tenía también, amados, un alma humana y emociones humanas. Podemos mirar todo eso en los evangelios de Mateo y de Juan y en la carta a los Hebreos. En el capítulo 12, 21 del evangelio de Juan podemos mirar también esto que te acabo de mencionar. También podemos mirar varios indicios de que Jesús tenía un alma o un espíritu. Un alma humana como la de nosotros, amado. Jesús, antes de su crucifixión, el maestro de Galilea dijo: ahora está turbada mi alma. Juan 12, 27. Cuando Juan escribe un poco más tarde, diciendo lo que dijo Jesús, esto conmovió al espíritu. La palabra turbada representa el término griego tarazo, una palabra que a menudo se usa para referirse a las personas cuando están ansiosas o repentinamente muy sorprendidas por el peligro. O sea, están en zozobra, están en peligro, como acabo de mencionar también. Además, debemos recalcar, antes de la crucifixión de Jesús, al darse cuenta del sufrimiento que se le aproximaba, del sufrimiento que enfrentaría, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso está en el Evangelio de Mateo. O sea, aquí podemos entender, amados hermanos, tan grande era el dolor que sentía, que parecía que de volverse más fuerte acabaría con su vida. Jesús tenía una gama de completas emociones humanas, amados. Él padeció, Él fue tentado, Él tuvo todos los síntomas que tiene un ser humano normal, un ser humano común y corriente.
La diferencia es que Jesús no pecó, fue tentado. Y ya explicamos por qué. Porque Él vino del Espíritu Santo. No fue procreado por hombre humano, no. Jesús también lloró. Debemos recordar cuando murió su amigo Lázaro. Él lloró. O sea, sí lloraba, tenía hambre, se cansaba. Y cuando lloró, era por su amigo, había sentimientos. Oró también con un corazón lleno de emoción, porque en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar, cuando le dijo: pasa de mí esta copa. El único que lo podía librar de esa muerte era su Padre, por el cual fue enviado. Él tuvo un temor en ese momento, amados. También podemos observar que aunque era el Hijo de Dios, Él padeció. Y todo lo que padeció y las tentaciones, Él aprendió todo en obediencia. Porque Él había ido siendo perfeccionado. Y entonces Él vino a ser el autor de eterna salvación, amados hermanos, para todos los que le obedecen. Sin embargo, si Jesús nunca pecó, nos preguntaremos: ¿y entonces cómo aprendió la obediencia? Aparentemente, Jesús, al ir creciendo como todos los demás niños humanos, pudo asumir más y más responsabilidades. Cuando más adultos se iba formando y se volvía, más demanda le exigían sus padres. Al igual que su madre María. Ahí podemos aplicar: instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se apartare de él. Un proverbio muy hermoso. Entonces aquí está la obediencia que fue aprendiendo durante el proceso que iba en crecimiento en este mundo que estamos viviendo. Eran difíciles, pero eran tareas que tenía que cumplir. También se le podía haber asignado a llevar ciertas obligaciones como el ser humano. Muchas veces más difícil. Inclusive cuando se involucraba en algo que verdaderamente estaba al fuera del alcance de los padres. En una ocasión se perdió y él estaba en una sinagoga. Entonces la capacidad moral humana de Jesús, su capacidad de obedecer en circunstancias cada vez más difíciles, fue aumentando. Podríamos decir que su columna vertebral moral se vio fortalecida por el ejercicio que cada vez se tornaba más difícil. No obstante, en todo esto, vuelvo y te repito, amado, nunca pecó ni una vez. Eso es lo importante que debemos nosotros mirar y compararnos, y la diferencia que hay. Entonces, la completa ausencia de pecado en la vida de Jesús, nuestro Salvador, se mira más notable debido a las severas tentaciones que enfrentó, no solo en el desierto, sino a lo largo de su vida, amados. El autor de Hebreos afirma que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15, amados. El hecho de que él enfrentó la tentación significa que tenía una naturaleza humana. Una naturaleza humana genuina, mis amados hermanos. Que podía ser tentado, al igual que todos nosotros en estos tiempos. Él padecía. Porque la Escritura nos dice claramente que Dios, ponga atención a esta parte para que no se me confunda, Dios no puede ser tentado por el mal. Eso está en Santiago capítulo 1, versículo 13. Pero Jesús fue entendido por otro, por ser un humano. Mira la diferencia, amados. Nosotros debemos a veces también, si queremos seguir los pasos como Cristo,
pero no solamente haciendo milagros, prodigios, sanando enfermos, tocando, y etcétera, etcétera. Miremos la parte humana, que Él no pecó. Y nosotros somos campeones para estar pecando. En Mateo capítulo 13, versículos 53 a 58, dice que aconteció que cuando terminó Jesús, esta parábola se fue, cuando está yendo, se está yendo. Le enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que cuando él hablaba, se maravillaban. Porque Jesús daba también, como quien dice, unas clases, predicaba en la sinagoga. Y estos se maravillaban porque decían a la edad de él, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros que hacen? Entonces se admiraban porque decían, este no es el hijo del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están todos sus hermanos con nosotros. ¿De dónde? Mira la maravilla que ellos se preguntaban, ¿de dónde tiene todas estas cosas? Y esto los escandalizaba a los escribas, los maestros de la ley, los fariseos. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y ahí debemos recordar algo que ahí no hizo muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Hay algo que podíamos también agregar ahí, en estos tiempos modernos, que una oración sin fe no es oración. Cuando usted lo cree, como aquellos personajes de la Biblia. Jesús era completamente humano, mis amados, y también sin pecado. No me voy a cansar de repetírtelo, porque muchas veces queremos solamente mirar la parte espiritual de Jesucristo. Queremos hacer todos los milagros que hizo Cristo. Queremos caminar como Cristo. Queremos sanar, queremos hacer de todo. Pero caminar como Cristo también es no pecar. El apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecador. Ahí sí. ¿Pero para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay una gran diferencia, porque más de uno va a pensar y va a tirar esta cita bíblica. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. La parte humana de Cristo es muy importante que la estudiemos y la observemos, amados siervos, porque debemos aclarar algo, amados. La Biblia se divide en dos partes, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pero lo que yo te quiero llegar a dar es a que recordemos que la parte de la Biblia es una parte narrativa y otra parte aplicativa. Pero todos queremos hacer milagros y prodigios, pero no queremos beber veneno de culebra y serpiente. Todos queremos sanar enfermos. Y yo le digo a usted, yo voy a desgarro, flema, saliva, y cojo tierra, hago un lodo y se lo pongo en sus ojos. Usted no va a querer hacer eso. Nadie va a decir, ay, no me haga eso. La vida humana de Cristo es la que debemos nosotros seguir. Mirar cómo la constancia de Él y la dependencia de su Padre y la obediencia hizo que Él perseverara y no pecara. Y sabe, amado hermano, por qué Jesús no pecó habiendo tanta tentación.
Porque si él pecaba, formaba parte de la lista de todos nosotros los pecadores, y ninguno de nosotros hubiera alcanzado la gracia. Vivamos como Cristo, sí, pero también aprendiendo la parte humana de él. Si usted va a ser tentado por medio del corito suyo, de su congregación, de los chismosos, entonces usted apártese, porque esa gente no le está sumando, lo está restando espiritualmente. Entonces, amados, Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones. Mañana continuamos la tercera parte.